Ahora, entrevista en Resistencia Educativa. Bien, estamos al aire con Alicia Rivas, secretaria de prensa de la CTA Autónoma, de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, nos alegra muchísimo tenerte, poder charlar con vos, porque desde tu posición de prensa habrás seguido de cerca todo el juicio a Mónica, a Leandro, a Soto, y por ahí tendrás la información más fresquita que nosotros acá. Sí, la verdad que, nosotros venimos un poco también trabajando estas temáticas, la criminalización de la protesta y la criminalización de la pobreza también es un tema que trabajamos no solamente de la CTA, sino desde un equipo, el equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, que es otro espacio un poco más específico para trabajar estas temáticas, así que venimos un poco habituados también a ver el accionar del Poder Judicial en la provincia, pero esta causa en particular, hay que decirlo, es la primera vez que llegamos al debate oral en un caso de criminalización de la protesta, y además con todo lo que implica, ¿no? Porque en el marco de una campaña por la absolución de Mónica y Leandro, que posicionó un poco la temática y la campaña a nivel nacional, entonces había una expectativa muy grande, hubo mucha presencia también de referentes y dirigentes nacionales de nuestra central. Estuvo Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general de la CTA a nivel nacional, estuvo Rodi Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, y después otros referentes que vinieron especialmente para acompañar a Mónica y un poco también para dimensionar que esta criminalización iba mucho más allá del caso particular de Mónica y de Leandro, y que el riesgo de un precedente de estas características lo tenemos muy claro los y las trabajadoras, así que bueno, un poco en ese contexto estuvimos siguiendo y acompañando en este debate. La verdad es que hay que ver que es súper peligroso para el ciudadano argentino, para la situación cívica de cualquier persona, porque si nuestro derecho es trabajar y nuestro derecho es el sueldo digno y las condiciones laborales en condiciones, o sea, aptas, y no se cumple, y si no se cumple, querés protestar, la próxima realmente hay cárcel. O sea, porque esto va sumándose. Claro, que es un poco lo que se discutió acá y se advirtió acá. Primero, remarcando esto, que esta causa, como para que aquellos y aquellas que vayan a salir a reclamar sus derechos, no es que a partir de ahora nadie debería salir a reclamar, porque esto te puede llegar a pasar. Que es un poco, ellos, el Poder Judicial y el Poder político en este caso, buscan eso, ¿no? Que darnos este mensaje. A partir de ahora, el derecho a la protesta es un derecho que está condicionado, y si salís a protestar te puede pasar esto. No, en la Argentina seguimos bajo un estado de derecho donde el derecho a la protesta, decimos nosotros y nosotras, es el primer derecho, porque te permite esto que vos decías. Si hay derechos básicos que no están garantizados, el salario te garantiza una cantidad de derechos básicos, como el de la alimentación, por ejemplo. Si tu salario no te alcanza ni siquiera para garantizar la alimentación, y agotaste todas las instancias, como hicieron los docentes y los y las trabajadoras de la educación en cada una de las protestas, incluidas
la de mayo y junio del año pasado, y te queda la protesta, y la protesta tiene muchísimas modalidades, y lo vimos acá, lo vemos siempre, ¿no? Asambleas, cortes de ruta, asambleas a la vera de la ruta, asambleas en los ingresos a los pueblos, asambleas en las escuelas, caminatas, marchas, bueno, un sinfín de medidas que se usaron y se van a seguir usando para ejercer ese derecho, el derecho a la protesta, que es parte de un derecho aún más sustantivo para nuestro sistema democrático, que es el derecho o la libertad de expresión. Y nosotras quienes trabajamos en los medios somos muy celosos y celosas de esta libertad, porque es lo que nos permite trabajar, nos permite también buscar información, difundir información, proteger fuentes. Bueno, en el marco del derecho a la libertad de expresión está el derecho a la protesta, está el derecho a huelga, que dicho sea de paso, la jueza Leiva está muy lejos de poder dimensionar qué significa esto, evidentemente, y se anima a una condena que está en primera instancia, es decir, esta condena se va a apelar, va a llegar hasta las últimas instancias, ya lo plantean los propios los abogados defensores de Mónica y de Leandro. Si hay que llegar a la Corte, se llegará a la Corte Suprema de Justicia, y si es que en la Corte hay un fallo negativo, cosa que creemos no puede llegar a pasar, porque es un fallo es una condena tan bizarra que la Corte hasta por vergüenza ajena debería dar la vuelta. Y si no, te quedan también las instancias internacionales a las que hay que llegar para ponerle límites. Si no se pone límites, realmente el gobierno va a lograr amedrentar a todos los trabajadores y seguir imponiendo estas condiciones deplorables de trabajo y de sueldos y de vida que estamos teniendo ya desde hace muchísimo tiempo, porque hablábamos antes con varias personas entrevistadas y decíamos, bueno, pero nuestros sueldos vienen en decadencia año tras año y cada vez peor. Y ahora con esta nueva técnica de golpear por todas partes para tratar de evitar que la educación pública continúe existiendo, es como que son solo palos tras palos para darnos un poco más de miedo, ¿no? O sea, darles el gusto me parece que no. Y yo creo que ahí hay que redoblar procesos de organización de nuestra clase, digamos, nuestros procesos de organización como trabajadores, porque una de las cosas que remarcábamos charlando ayer con los defensores, dos de los defensores, con Roxana Rivas y con Eduardo Paredes, pero particularmente Roxana hacía mención a que el núcleo de los fundamentos de la condena termina evidenciando que lo que se condenó es el activismo sindical, es a la organización de los trabajadores a través de los sindicatos, porque se eligió con mucha arbitrariedad, de una forma muy grosera, si querés, a Mónica Gurina, que es secretaria general de la CTA Autónoma, y Leandro Sánchez, que es el adjunto de esa central. Y se les pretende responsabilizar penalmente, además, a ellos dos de una movilización que fue multitudinaria, que fueron miles. Yo estaba escribiendo una crónica hoy un poco para pensar lo que fue ese mayo y junio del año pasado, y en la Avenida Uruguay te encontrabas los trabajadores docentes que estaban muy cerca de el acampe policial, donde tenías policía, servicio penitenciario, retirados, pero por el acampe de los docentes también pasaron trabajadores de salud, productores yerbateros, trabajadores de la cultura, despedidos de distintos organismos nacionales, pienso en agricultura familiar, ENIA, jubilados, trabajadores de comercio, trabajadores judiciales, hasta trabajadores del multimedios SAPEN,
en un momento fueron a solidarizarse y además a plantear su propia problemática. Entonces fue tan multitudinario, fue tan masivo, que bueno, es hasta irrisorio pensar que toda esa movilización estuvo, como ellos pretenden decir, direccionado, coaccionado, incentivado por Mónica y Leandro. Y además hace algo la jueza que me parece que también es muy grosero y es muy peligroso: equipara el activismo sindical, la representación que tienen Mónica y Leandro, porque sí son referentes y representantes sindicales, tienen fueros, tienen tutela sindical, tienen una protección especial, porque representan a un colectivo de trabajadores, y está pensado el derecho para proteger esa representación, porque si no, ¿para qué elegimos delegados? ¿Para qué elegimos conducciones sindicales? Y después va a venir una jueza y va a condenar tu activismo sindical como si fuera un delito, como si fueras parte de la cabeza de una asociación ilícita. Entonces es muy grosero lo que aparece en ese fallo, que nos va a obligar a nosotros y a nosotras a un poco también reforzar nuestras organizaciones, discutir con la comunidad, porque nuestra comunidad está muy malentonada también con los sindicatos. Hay todo un proceso de estigmatización hacia los sindicatos, los sindicalistas, las sindicalistas, que eso hay que discutirlo. Bueno, pero esto es esto es parte de un discurso nacional que ya lleva 1 año y medio con muchísima fuerza. O sea, el sindicato es el enemigo. Uh-huh. Y el fallo esto te muestra que va en esa línea, y que además va a ir en línea. No solamente tiene relevancia esta condena, que está en primera instancia, insisto con esto, que no tiene cumplimiento efectivo aún, insisto con esto, pero el mensaje hacia adelante, hacia las luchas que vienen, que las vamos a dar porque vienen intentan una reforma laboral que aún va a ir por los derechos que todavía tenemos, aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras de planta permanente o con estabilidad, vienen por esos derechos. Y yo creo que nos va a tocar redoblar el esfuerzo para hablar con nuestras comunidades, para hablar en las escuelas con los padres, las madres, para también, yo pienso, ¿por qué le es tan fácil a un gobierno como Milei, o un gobierno como La Renovación también, avanzar de esta forma, ¿no? A través de un poder judicial absolutamente obediente, un poder judicial que da vergüenza, porque la verdad que el accionar de la fiscal y de la jueza dan vergüenza. Pero yo creo que, y podemos decir, si en las escuelas nosotros tuviéramos educación cívica fortalecido, desde el jardín de infantes hasta la carrera de grado y posgrado en las universidades, si tuviéramos formación democrática con todo lo que eso implica, discusión política, si conociéramos nuestra historia, la historia de los y las trabajadoras, no sería tan fácil. Entonces el desafío ahí, me parece que tenemos como muchas posibilidades para enfrentar este proceso desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros lugares de militancia, y que tiene que ser el camino, porque si no es muy complejo lo que se viene. Muy complejo. No sé si vieron ustedes hoy la jura de los diputados. Eso parecía, no sé, una realidad distópica, vergonzante. Pero bueno. Contanos qué viste en la jura, vos con tus palabras. Y eso, vi un parlamento, un congreso muy degradado, con la llegada ahí de una cantidad de legisladores de La Libertad Avanza y de otros bloques también, con un profundo desconocimiento de los principios democráticos. Yo diría, algunos dicen, bueno, conservadores, antiderechos porque son antiderechos, están en contra de todos los derechos que fuimos conquistando con mucha lucha, y que nos faltan el respeto
La verdad que es una Cámara de Diputados en el que están muy lejos, creo yo, de representar un modelo democrático como se pensó, como creímos que estábamos construyendo, y deja de ser gracioso ver esos personajes gritando y gritando. La verdad que es un espejo al que uno no le gustaría verse. La verdad que sí, que a nivel nacional la violencia se ha normalizado. La violencia verbal, en lo gestual. Nosotros siempre asociamos a la educación con la mesura. Sí, la persona más educada es la persona que puede ponerse en los zapatos del otro, la persona que puede hablar en un tono de voz que se entienda, con palabras que no sean agresivas. Hay mucha mesura cuando uno tiene que comunicar algo, pero desde el Estado Nacional, hace 2 años atrás, que venimos viendo que la violencia y los insultos, esa verborragia de cosas que no se piensan, son la marca. Sí. Y viste que van como corriendo límites todo el tiempo, ¿no? Porque uno decía, hay cosas que no son políticamente correctas mostrarlas. Pegarle a una persona con discapacidad, vos decías, en otro contexto nadie lo haría y lo mostraría. Bueno, este gobierno lo hace, lo muestra, y después el presidente de la nación es el que termina como exacerbando todo ese discurso, toda esa práctica de la crueldad, que es un poco lo que venimos viendo. Fíjate que hoy tanto se peleó como para que en las escuelas empecemos a trabajar contra la discriminación, que empecemos a hablar de una ley inclusiva, una escuela respetuosa. Vos hablabas de empatía, que es eso de poner en el lugar de los otros, otras. Y hoy tenés estos personajes que además no están solamente en el poder legislativo, están en los lugares donde toman decisiones, diseñan políticas públicas y están disputando lo que ellos dicen la batalla cultural, que no es otra cosa que pretender retrotraernos a 100 años, 100 y pico de años, donde los derechos todavía faltaban un montón. Yo creo que en cualquier momento a nosotras, las mujeres, nos van a empezar a sacar de esos lugares y van hasta discutir si tenemos derecho a votar. Porque sí, la Argentina que sueñan estos es esa, una Argentina donde las mujeres que no vamos a ni siquiera poder tener voz y voto en los espacios públicos. Tampoco es gobernar sobre tu propio cuerpo por si querés o no querés tener hijos. O sea, el discurso realmente es muy agresivo hacia nuestro género, eso sí, lo estamos viendo, y yo creo que el colectivo femenino tendría que pararse y empezar a hacer uso de lo que se consiguió con muerte, llanto y lucha durante tantos años. Uh-huh. Es terrible. Yo creo que lo estamos haciendo en medio de muchas dificultades, porque nosotras somos, ya que hablas de las mujeres, en estos contextos de crisis y de vulneración de tantos otros derechos, las que terminamos cargando con una mochila aún más pesada, porque somos las que nos quedamos con nuestros hijos y nuestras hijas, somos las que, si nuestras parejas se quedaron sin trabajo, pueden hasta, en su gran mayoría, nosotras somos jefas de hogar, diríamos, ¿no? Esa forma, ese eufemismo de decir somos madres o mujeres criando solas, cuidando solas y solos. Entonces me parece que también a nosotras nos vinieron a pegar en cuestiones muy concretas, ¿no? En la vida cotidiana, el sistema sanitario se está vaciando, la escuela se está vaciando, los comedores se están vaciando, entonces todo eso va recayendo sobre el cuerpo, el tiempo, el trabajo de las mujeres. Vos fíjate una problemática que no sé cómo será ahí en tu zona, pero la cantidad de personas que hoy están transitando consumos problemáticos, pibes y pibas que están pasando por esa situación, ¿y quiénes son las que tenemos que lidiar con esa problemática sin que haya políticas públicas
con perspectiva de derechos para atender a esos pibes y a esas pibas, y terminamos nosotras. Entonces es como un montón, pero a pesar de eso, vos fíjate que las grandes movilizaciones siguen siendo de las mujeres y las disidencias. Nosotros venimos ahora de un encuentro en Corrientes, de un encuentro plurinacional, que fue impresionante el nivel de discusión que seguimos teniendo los feminismos, y que ojalá, y esto ya que estoy hablando con docentes, el colectivo docente, los trabajadores de la educación, nos permitan también transitar en esas luchas hablando llevando una agenda de géneros, porque no es tan fácil. No sé a vos qué te pasará, pero hablar de, no sé, nosotros hemos querido llevar a veces la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y en más de una asamblea nos dijeron acá no. O hablar de la ESI, la educación sexual integral, y en más de algún lugar nos dijeron acá no. Entonces me parece que es un desafío ese también, que los y las docentes empiecen a transitar con los feminismos nuestras luchas, porque la verdad que son sí, de todos y de todas. En realidad sí, porque tenemos que coordinar la casa, el trabajo, la calle, el tránsito, un montón de gente que vive enojada, ¿sí? Que se lo grita, y bueno, y vamos llevando pañitos y tratando de decir, bueno, lo arreglo, lo ato con alambre, lo llevo así, me pongo en la mochila, pero bueno, nos toca como madres, nos toca y nos fuimos de tema, Alicia, nos fuimos de tema. Qué placer, le tengo a Sergio acá mirándome, que tapándose la cara, no puede ser, chicas, se fueron. Bueno, Alicia, hagamos la invitación, porque tenemos mucha gente que nos está escuchando, hagamos la invitación para el viernes, ¿te parece? Dale, inviten ustedes, porque yo me estoy enterando también un poco, porque así nos cuentan y podemos contarlo en los medios de nuestra CTA, y ojalá podamos tener la posibilidad de transmitirlo capaz, o de tener la grabación y poder compartirlo, porque se viene esta etapa también, ¿no? Poder socializar, poder difundir a través de los medios, poder llevarle tranquilidad a nuestros compañeros y compañeras de que vamos a seguir luchando. No va a haber código penal ni jueces penales que detengan la lucha, porque es inevitable en este contexto de tanta necesidad y de tanta miseria. O sea, ¿quién puede venir a decirnos que no salgamos a pelear y a defender nuestros derechos? Así que me parece que toda esa tranquilidad hay que llevarla. A no tener miedo. Ajá. A no tener miedo. No tener miedo, bueno, y no, sin lucha no se consigue nada. No se ha conseguido nada jamás sin lucha. Nada. Así que a redoblar los esfuerzos y a encontrarnos, como decimos siempre, en las calles, en las plazas, en las asambleas, a discutir en todos los lugares, a organizarnos, que bueno, no va a ser la primera ni la última vez que pretendan disciplinarnos, y nunca lo han logrado, así que a seguir. Muchísimas gracias, Alicia, por esta comunicación. La verdad que es un verdadero placer comunicarme con vos. Igualmente, me encantó tu conversación también, así que un abrazo. Gracias a Sergio también y a tus oyentes. Gracias. Se oye latir, un grito firme que quiere vivir. El saber no tiene cadenas ni fin. Es la luz que nunca va a sucumbir. Resistencia en el aire.